A continuación vamos a estar leyendo el capítulo número 1 de Marradi del año 2007. Capítulo 1. 3 aproximaciones a la ciencia. 1.1. Galileo, el método experimental. Muchos filósofos e historiadores opinan que la ciencia moderna empieza a fines del siglo XVI. En efecto, en esta fecha, Galileo asesta el golpe final a la visión aristotélica de la ciencia, ya criticada por Ockham y otros filósofos empiristas ingleses. Según esta visión, compartida por muchos filósofos helenistas y árabes y por toda la escolástica, la tarea de la ciencia era identificar naturaleza de cada especie de objeto del conocimiento, separando lo que es esencial y fijo, la sustancia, de lo que es accidental y variable. Por el contrario, para Galileo y para la visión que se convierte en estándar en los 3 siglos siguientes, la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. El científico tiene que hallar la forma matemática que estas relaciones tienen en la naturaleza. Galileo, remontándose a Pitágoras a través de Platón, afirma que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, ya que las relaciones matemáticas entre las propiedades no son directamente accesibles a la observación. El científico tiene que saber interrogar hábilmente la naturaleza y penetrar sus secretos, eliminando todos los accidentes que podrían afectar la nitidez de la relación matemática. Para ver con qué velocidad los cuerpos caen al suelo, se debe imaginar un vacío sin resistencia del aire. Para ver con qué velocidad se mueven los cuerpos a lo largo de un plano inclinado, se deben imaginar cuerpos perfectamente esféricos y ausencia de razonamiento, y así análogamente. Estos experimentos de Galileo son mentales, porque él nunca logró un vacío absoluto o ausencia de razonamiento. Pero él sentó las bases del método experimental que desarrollaron sus seguidores. En particular, Torricelli. Galileo puede también ser considerado uno de los padres de la aproximación nomotética a la ciencia, en cuanto a las relaciones matemáticas que buscaba entre una pareja de propiedades dadas valían, obviamente, en cualquier tiempo y lugar. En su forma ideal, un experimento se obtiene solo cuando se observan los efectos de variaciones controladas de una propiedad llamada operativa en otra propiedad llamada experimental. Mientras se mantienen constantes todas las otras propiedades, se podrían influir sobre la segunda. Es decir, se ponen en práctica medidas que impiden variaciones en los estados de las propiedades de este grupo durante todo el experimento. Este modelo realiza lo que Galileo llamaba sabia interrogación de la naturaleza. La sabiduría consiste no solo en elegir la propiedad operativa más apropiada, un problema competente a la teoría, sino también en producir cambios perfectamente controlados en esta y en bloquear todas las variaciones en las propiedades que se sabe o se supone pueden influir sobre la experimental, manteniéndolas efectivamente constantes. Un problema exquisitamente técnico. Al realizar un experimento de esta forma ideal, el científico podrá averiguar la forma pura, es decir, sin influencias de otra fuente, de la relación entre la propiedad operativa y la experimental, y también determinar la dirección de esta relación. La operativa tiene una influencia causal en la otra. A partir de un experimento ideal, se cree poder afirmar, por ejemplo, el aumento de la propiedad A determina una reducción de la propiedad B, según la siguiente una función matemática. Los objetos de mucha ciencia física poseen una característica. No tienen los objetos de las ciencias sociales. Son fungibles, intercambiables. Es decir, que se puede dar por sentado que los objetos del mismo tipo siempre reaccionan de la misma manera, bajo las mismas condiciones.
Esta característica, que no pertenece al método experimental, sino a la naturaleza del dominio estudiado por la física, la química y otras ciencias parecidas, permite, sin embargo, extrapolar el resultado de un experimento más allá del caso específico, generalizando este resultado a todos los objetos considerados del mismo tipo en la disciplina dentro de la cual el experimento ha sido diseñado. Como veremos, esto conlleva una consecuencia estructural extremadamente relevante. En el experimento ideal se opera sobre un único objeto, considerando típico o representativo de todos los objetos de su especie. Se pueden registrar todas las informaciones relevantes para establecer una relación matemática en dos vectores. En uno, se ponen los estados de la propiedad operativa en una secuencia de puntos de tiempo durante el experimento. En el otro, los estados en la experimental en los mismos puntos del tiempo. Se grafican estos datos en una abscisa y una ordenada, herramientas intelectuales que Descartes proporcionó a la naciente comunidad científica, y se traza una curva o una recta representando la relación matemática. El análisis matemático de los datos de un experimento se desarrolla típicamente con parejas de vectores de este tipo. 1.2. Límites del modelo experimental. Este modelo experimental, que contribuyó poderosamente al desarrollo de algunas ciencias físicas, tiene, sin embargo, algunos límites. Un límite teórico consiste en el hecho de que jamás se puede excluir con seguridad que otras propiedades, no incluidas en el modelo, influyan en la propiedad experimental. En otras palabras, siendo infinitas las propiedades existentes en la naturaleza, al diseñar cualquier experimento, la gran mayoría de ellas se deben considerar irrelevantes, basándose en las teorías existentes, es decir, que se dejan variar sin intervención. No se las hace variar, pero tampoco se les impide su variación. Debido a la presencia de estas innumerables propiedades que varían libremente y que eventualmente podrían ejercer influencia, el modelo no se puede jamás dar por cerrado. Los límites prácticos consisten en que no siempre es técnicamente posible controlar a la perfección las variaciones en la propiedad operativa. Y todavía menos posible es neutralizar perfectamente la influencia de las propiedades que se deberían mantener efectivamente constantes. Además, no siempre se puede excluir que la experimental reaccione influyendo en la operativa, de manera que la relación que se da por unidireccional sea en cierta medida bidireccional. En resumidas cuentas, el método experimental es particularmente adecuado para investigar relaciones monocausales, típicamente diacrónicas. Por el mismo motivo, no es adecuado para investigar relaciones funcionales, típicamente sincrónicas. Tampoco es adecuado para investigar sistemas complejos de relaciones causales, cuando hay una tupida red de interacciones entre muchas propiedades que ejercen influencias diferentes en diferentes combinaciones. En estas situaciones, fijar la influencia que ejerce una simple propiedad en una función matemática precisa, bloqueando las variaciones de las otras, es a menudo imposible y en todo caso artificial. Aún más inadecuado es el modelo experimental para las relaciones de tipo teleológico. Cuando las propiedades se refieren a sujetos que tienen planes, objetivos y voluntad y que típicamente no reaccionan de manera uniforme a un tratamiento experimental. Estos límites del método experimental, que no le impiden ser muy provechosos en varias ciencias físicas, tienen en cambio graves consecuencias en las ciencias sociales. La razón es que no se puede soñar con aislar una pareja de propiedades bloqueando todas las otras, porque ellas seguirán influyendo en la experimental y o en la operativa, y o en la relación entre ellas. Además, muchas propiedades importantes en las ciencias sociales no pueden ser modificadas ad libitum por el experimentador. O son fijas
como la raza, o varían según el patrón en que no se puede intervenir, como la edad. Desconociendo esos serios límites, algunos han tratado de aplicar el método experimental a problemas de las ciencias sociales, introduciendo modificaciones y adaptaciones que a veces han resultado sutiles e ingeniosas. Pero incluso los resultados más interesantes no pueden generalizarse más allá de cada experimento particular, debido a la artificialidad de las situaciones experimentales y al número muy limitado de sujetos, carentes de cualquier representatividad a los que se aplica el experimento. Por estos y por otros limitantes señalados arriba, los pretendidos experimentos en las ciencias sociales distan mucho de la verdadera naturaleza del método experimental. Lo demuestra el hecho de que nadie en la comunidad científica, ni siquiera el experimentador, cree seriamente que un experimento cualquiera haya identificado la forma matemática de la relación entre dos propiedades de individuos o de grupos. Además, incluso si se creyese que en aquella situación se había logrado aislar la relación entre A y B de toda influencia extraña, este resultado sería relativo a ella y no extensible a todos los casos de la relación entre A y B en cualquier tiempo y lugar. Esto se debe a que las ciencias sociales no se pueden pensar seriamente que los objetos sean fungibles y que se pueda estudiar un individuo o una sociedad extrapolando los resultados a cualquier otro individuo o toda otra sociedad. 1.3. La matriz de datos y el supuesto atomista. Por lo tanto, el tiempo de la revolución científica de Galileo faltaba una herramienta intelectual que cumpliese para las ciencias sociales la misma función que la pareja de vectores. Dos secuencias paralelas de datos acerca de los estados de un objeto en dos propiedades. Llevaba a cabo en el experimento. Además, en los tiempos de Galileo y a lo largo de los 2 siglos siguientes, en las ciencias sociales faltaban unidades de medida u otras maneras de cuantificar los estados, mientras que para las propiedades físicas esenciales, el espacio, el tiempo, el peso, se tenían unidades de medida desde hacía siglos. En rigor de verdad, hasta el siglo XIX, estas unidades eran en su mayoría locales, no universales, pero bastaban para establecer una relación matemática que no era difícil de traducir en las unidades locales de cada comunidad científica. Las herramientas básicas del enfoque que sigue siendo el estándar en las ciencias sociales fue desarrollada a mediados del siglo XVIII, gracias a un profesor de la Universidad de Göttingen en Alemania, Alfred Achenwald, quien proporcionaba a su soberano informaciones acerca de recursos económicos y militares de otros estados alemanes, poniendo reinos, ducados y ciudades libres en las filas y sus estados y en varias propiedades en las columnas de una rudimentaria matriz. La matriz es una herramienta elaborada por matemáticos en el siglo XVI, formada por un cruce entre un haz de vectores paralelos horizontales y un haz de vectores paralelos verticales. Más allá de su uso matemático para sistematizar y acelerar los cálculos, tiene muchos otros usos en varias disciplinas. Su importancia para las ciencias sociales consiste en el hecho de que permite tratar la variabilidad entre objetos del mismo tipo, seres humanos, instituciones, otros productos de la cultura, sin renunciar a la forma de análisis estadístico. Como un vector simple, permite dar forma sistemática a la predicación, atribución de estados, acerca de un solo objeto. Así la matriz, y más precisamente un tipo de esta llamado matriz de datos, que veremos en el apartado 6.1, poniendo diferentes referentes del mismo tipo en sus filas y la misma secuencia de propiedades en sus columnas, permite relacionar rápida y sistemáticamente un sinnúmero de estados de los mismos objetos, sujetos en distintas propiedades, controlando así si existe una relación cualquiera entre estas propiedades. Una vez que se ha registrado en una matriz,
veremos, como en el capítulo 7, los estados de N sujetos en P propiedades. Esta nos permite establecer cuáles son las relaciones existentes entre cualquier pareja de propiedades, aplicando la técnica estadística adecuada a la naturaleza de las propiedades y con validez restringida a los sujetos estudiados. Esta perspectiva, que permitió desarrollar técnicas de análisis de datos en gran sofisticación en el siglo XX, descansa sobre un sistema de supuestos tan conectados entre sí que pueden ser designados como un rótulo global, supuesto atomista. Analíticamente, ellos aparecen en la lista siguiente. Cada caso, sea un individuo humano, un estado o un ejemplar de cualquier otro tipo de unidad, que se ponga como referente en una fila de la matriz, se puede descomponer perfectamente en sus estados en las propiedades registradas en la matriz. Cada estado de una propiedad, una vez transformado en dato en la matriz, es perfectamente separable de su detentador. Cada estado en una propiedad es totalmente independiente de los otros estados en su detentador, en todas las otras propiedades, estén o no registradas en la matriz. Cada estado al cual, aplicando una definición operativa, le fue asignado un valor simbólico, código, transformándolo en un dato de la matriz, es tratado como perfectamente igual a cada otro estado que haya recibido el mismo valor numérico. En otras palabras, todos los estados con el mismo valor en la misma variable son perfectamente asimilables entre ellos. Solo este supuesto atomista hace posible el análisis de datos en la forma que lo conocemos, porque permite construir distribuciones de frecuencia de los valores de una variable y establecen relaciones de asociación entre dos o más variables. Cada tabla y cada diagrama pueden ser tratados en la fase de análisis como un universo cerrado, sin hacer referencia ni al resto de la matriz ni a los objetos, siendo en la mayoría de los casos sujetos detentadores de los estados. 1.4. El método de la asociación. Naturalmente, en el siglo XVIII, del cual estamos hablando, las técnicas de análisis de datos eran extremadamente elementales. Piénsese que la mediana fue imaginada por Wundt y por Galton a finales del siglo siguiente, y que el promedio, para ahorrar computaciones manuales, era a menudo sustituido por el midrange, es decir, la mitad de la suma del máximo y del mínimo valor de la distribución. Además, si incluso en las ciencias físicas las propiedades que se medían eran todavía pocas y las unidades eran a menudo, como se vio, locales, no había ninguna unidad de medida específica en las ciencias sociales. Las únicas propiedades cuantitativas a disposición eran los resultados de conteos, números de hogares, números de suicidas y demás. Solo los economistas podían agregar a los conteos del número de unidad compradas, vendidas de un cierto producto, todas las propiedades expresadas en dinero, costos, precios, inversiones y demás. Y por lo tanto, muy temprano, a fines del siglo XVIII, estuvieron listos para intentar imitar el modelo de ciencia galileana, ya prevaleciente en las ciencias físicas. En un cierto sentido, ellos estaban incluso adelantados en relación con las ciencias físicas, porque, como se señaló en la nota 8, solo en el siglo XIX los físicos se dotaron de unidades de medida universalmente aceptadas para todas las propiedades consideradas relevantes en ese momento. A mediados de ese siglo empezaron también los intentos de medir propiedades de seres humanos, a medio camino entre la naturaleza física y la psique. Por ejemplo, las relaciones a sonidos, colores, olores. Las razones por las que estas tentativas no podían alcanzar algo parecido a la medición en sentido estricto serán profundizadas en el apartado 8.4.
Sin embargo, estos primeros ingeniosos intentos de medir propiedades no físicas revisten una importancia que va más allá de su escaso éxito. A partir de los años 20 del siglo XX, un psicólogo que venía de la física a través de la psicofísica, Louis Leon Thurston, trató de aplicar los mismos procedimientos. Véase el apartado 8.4. Para establecer unidades de medida de las actitudes. Imaginó varias técnicas sofisticadas y proclamó en 1928 que las actitudes pueden ser medidas. En realidad, a pesar de ser ingeniosas y complejas, estas técnicas están muy alejadas de la impersonalidad y repetibilidad que son el requisito de un acto de medición. Véase apartado 8.4. Pero Thurston había abierto el camino y pronto otras propuestas más simples y eficaces serían planteadas por Likert, Goodman y otros. Véase apartado 8.5. No se había conseguido la deseada medición, pero antes de finalizar el siglo XX, la psicología y por imitación otras ciencias sociales gozaban de un abanico de técnicas para cuantificar, al menos en forma aproximada, sus propiedades más específicas, como valores, actitudes, opiniones, transformándolas en variables cuantitativas. A pesar del hecho de que en el siglo XIX se empezaban a usar tablas bivariables, una herramienta adecuada para analizar relaciones entre variables no cuantitativas, y que a final del siglo el estadístico escocés George Udny Schull hubiese abordado el problema de cuantificar este tipo de relaciones con coeficientes adecuados, la mayoría de los investigadores veían y ven en la disponibilidad de variables cuantitativas o supuestas y tratados como tales, y de herramientas adecuadas para analizarlas, el rasgo que caracterizaba el enfoque que en el siglo XX devino estándar en las ciencias sociales y que por eso fue y es denominado cuantitativo, contraponiéndolo al que se llama cualitativo, del cual hablaremos pronto. Considerando que todas las formas de recolección de informaciones en el así llamado enfoque estándar en las ciencias sociales transforman, mediante una definición operativa y su ejecución, estas informaciones en datos en una matriz. Esta transformación y codificación, a pesar de que inevitablemente tergiversa la realidad, véase capítulo 7, consigue una ventaja medular, la posibilidad de establecer relaciones entre propiedades fundándolas en algo más que impresiones y cuantificando la fuerza de estas relaciones. A diferencia del experimento, no se puede establecer de manera impersonal, es decir, sin intervención del conocimiento humano, la dirección de una eventual influencia. Por lo tanto, las técnicas de análisis permiten establecer la presencia de asociaciones entre variables, pero no de relaciones causales. Se podría llamar método de la asociación, que sustituye al método experimental en las ciencias sociales, siguiendo en el marco del enfoque estándar, o concepción heredada, o consenso ortodoxo de la ciencia. 1.5. El enfoque que se contrapone a la visión estándar. Se puede rastrear la aproximación que ahora se llama cualitativa hasta el pensamiento del filósofo italiano Vic 1708. La perspectiva hermenéutica, los historicistas alemanes, Dilthey, Windelband, Rickett, Max Weber. El primero en destacar que cada fenómeno social no tiene una explicación única. La fenomenología de Schultz, el interaccionismo simbólico de Thomas, Mead y Blumer, la etnometodología de Garfinkel. Sobre estos autores y enfoques se detendrá el apartado 2.3. Mientras que el método experimental y el método que proponemos llamar de la asociación son fuertemente estructurados en el sentido
de que presentan estrechas conexiones entre los supuestos, los conceptos, los términos, las técnicas y el tipo de aserciones que se producen, en la aproximación comúnmente llamada cualitativa, conviven formas de investigación muy diferenciadas. El único rasgo, seguramente común a todas, es un rasgo negativo, la no adopción de, que en la mayoría de los casos es un rechazo a adoptar, los supuestos fundamentales de la visión estándar de la ciencia, la que se desarrolló en las ciencias físicas a partir de Galileo. Véase arriba. Muchos investigadores no aceptan pagar los precios semánticos de representaciones demasiado simples o irrealistas de los fenómenos humanos y sociales, para gozar de las ventajas sintácticas de la matriz de datos y de las herramientas de análisis conectadas con ella. Más allá del rechazo, esos investigadores a menudo comparten un valor en positivo: la sensibilidad hacia el aporte cognoscitivo y los derechos humanos de los sujetos conocidos. Una sensibilidad que a veces se constituye en verdadera epistemología del sujeto conocido. Basilachis, 2000. De esta orientación, que no dudaría en llamar ética, se siguen algunos de los caracteres comunes que, a pesar de la gran variedad de la cual se hablaba, se pueden identificar en la mayoría de los caminos no estándar de investigación. A continuación, se intentará esta identificación y también se pondrán dichos caracteres en un orden de sucesión que tengan algún sentido. Lo que nos parece el punto de partida es A. La orientación para reducir al mínimo la separación entre ciencia y vida cotidiana. Por lo tanto, la fuerte propensión a abandonar las torres de marfil y tomar contacto directo con los sujetos mientras llevan a cabo sus actividades habituales, dejándolos expresar sus visiones del mundo en sus propios términos y poniéndolos en el centro de los reportes de investigación. Una gran atención por problemas de significado y una actitud de escucha frente a la realidad en vez de una rígida limitación a modelos a priori. Esta tendencia a seguir de cerca la vida cotidiana conlleva, B, a una fuerte dependencia del contexto. Toda investigación queda estrechamente confinada a la situación específica que investiga. Esto, a su vez, conlleva, C, una preferencia con los problemas micro, que en algunos investigadores no excluye la ambición de enfrentar sobre esta base también los problemas macro. Véase, por ejemplo, Gertz, 1983, y algunos ensayos recogidos de Knorr, Cetina y Sikourel en 1981. D. Orientación marcadamente ideográfica, descriptiva, que en muchos autores no implica renunciar a formular conceptos de alcance y pretensiones generales. E. Orientación marcadamente inductiva. En vez de verificar hipótesis preformuladas, el investigador abre de par en par los ojos sobre las escenas y tiende las orejas a todos los mensajes que la situación le presenta. La fuerte contextualización de la investigación conlleva, además, la preferencia por la comprensión global de provincias delimitadas de significado, la expresión de Sturz, 1945, y de situaciones específicas más que por la institución de relaciones causales lineales entre variables, y aún menos por la verificación de aserciones singulares en torno de asociaciones entre estas variables. G. El hecho de que la causación, si es contemplada, es considerada por un proceso que se construye por medio de narraciones y no por medio de relaciones estadísticas entre instantáneas escalonadas en el tiempo o entre variables relevadas en el mismo momento, como en la familia de la asociación. Véase capítulo 15. La falta de procedimientos sólidamente establecidos y generalmente aceptados de un método científico
codificado y ritualizado al cual atenerse conlleva H. A una gran importancia de las cualidades y capacidades del investigador y de sus colaboradores que en la investigación del tipo estándar son a menudo considerados meros ejecutores. La experiencia de investigaciones previas, el conocimiento del contexto que se estudia, la flexibilidad, la creatividad, la intuición son mucho más importantes que las eventuales herramientas técnicas para determinar la calidad de la investigación. Y la dificultad para desarrollar este género de investigación sin caer en lo banal, en lo gratuito, en lo anecdótico y sin volverse negativo, go native, algunos investigadores adoptan tan profundamente el punto de vista de los sujetos estudiados que se vuelven o se sienten miembros de su comunidad, de su grupo, de su provincia delimitada de significado, lo que puede ser una excelente solución a problemas existenciales, individuales, pero es casi siempre una pérdida para la comunidad científica. Todos estos peligros son advertidos también por muchos exponentes de esta orientación. Naturalmente, al construir esta secuencia de caracteres comunes, pusimos de relieve las conexiones entre ellos. En la práctica de las investigaciones de orientación no estándar y en la autorrepresentación de los que siguen estos caminos, algunas conexiones entre caracteres son más tenues de lo que aparecen en la reconstrucción, y aceptarla integralmente podría ser problemático para algunos. Como se dijo, no existe y parece improbable que se desarrolle un patrimonio de conceptos, técnicas y prácticas comúnmente reconocidos y empleados.